¿cuánta libertad puede manejar un niño sin hacerse daño? Esta es una pregunta que no necesariamente nos vamos planteando de esta forma, ¿no? ¿Cuánto le puedo dar de libertad antes de que se mate mi chamaco? No, no es este el tipo de cosas que nos llegamos a preguntar, pero es algo que de muchas formas tendríamos que estar al pendiente en relación de cómo vamos ayudando a su desarrollo y de cómo podríamos llegar a obstaculizar este mismo desarrollo. ¿Por qué? Porque vamos haciéndonos esta concepción muy errónea, muy, muy, muy errónea, de que los niños son adultos chiquitos. Y los niños no son adultos chiquitos, los niños son niños. Y a través de poder entender cómo es que se va avanzando en sus capacidades intelectuales y en su independencia, es que nosotros como padres o como cuidadores, vaya siendo el papel que usted desempeñe, es que podemos ayudarles o obstaculizarles en su desarrollo. Y esto no solamente alrededor de, bueno, es que, ¿qué edad será buena para que el niño se pueda subir a un camión solo, ¿no? Antes de que sea algo peligroso. Pues no tanto por ahí va esta idea, ¿no? Hay otra cosa que hace poquito, Gaby, alcancé a ver en la red. ¿En qué edad es una buena edad para enseñarle a un niño a manejar un cuchillo? Mm. Y esto se me hizo bastante curioso. Era un artículo ahí medio mafufo, pero se me hizo bastante interesante porque hablaba un poquito sobre la participación de los niños en la labor de la cocina, ¿no? Y qué edad es buena darle a un niño un cuchillo para que nos ayude a cortar. Y esto, en muchos casos, seguramente usted está diciendo, no, bueno, pues hasta que ya sea medio adolescente, porque imagínese un niño, si nosotros de adultos nos cortamos y nos llegamos a lastimar bastante serio, ¿qué pasaría con un niño? Pero ahí nos abre un espacio como para pensar un poquito sobre la cantidad de peligro que estamos listos para poder manejar cuando vamos creciendo. Claro, aquí la cuestión es que, primero, hay una serie de pasos anterior a que nosotros verdaderamente desarrollemos cualquier capacidad en específico, ¿no? Evidentemente que nos quedamos con esta idea de grandote y chiquito, ¿no? Y asumimos que de pronto, lamentablemente y de una forma, muy, muy poco escrupulosa, que si una persona, por ejemplo, es grande, entonces es una persona que sabe hacer las cosas. Y si una persona es pequeña, entonces es una persona que no sabe. Esto agarrado, digamos, de una cuestión que tiene que ver sí con el desarrollo, pero sin tener en cuenta por qué ocurre esto. Lo que pasa es que nosotros necesitamos ir aprendiendo absolutamente cualquier cosa en pasos. Tú no podrías haber aprendido a coordinar como para caminar adecuadamente si no hubieses empezado primero a gatear, ¿sí? Pero una persona a la que por las creencias, vamos a pensar, de su familia, etcétera, no se le permitió gatear, pues el hecho de que haya crecido no va a significar que va a coordinar bien para caminar, ¿no? Eso igual va a ser una persona que no va a poder hacerlo. El chiste de la edad, las distintas edades que tengamos, no es como que de pronto, bueno, pues al adolescente no le voy a permitir salir nunca porque es todavía un chico y no sabe de las cosas de la vida. Y cuando cumple 18 le voy a dar un carro y ya que haga lo que quiera, como para que salga y se mate, ¿no? Evidentemente, porque digo, si no tiene ningún tipo de experiencia, ningún paso previo, pues entonces no es como que ya llegaron los 18 y ya se le hizo la conexión neuronal que le dice cómo es que debe de autocontrolarse, cómo es que debe manejar, cómo es que debe hacer estas cosas. Antes debimos de haber enseñado otra serie de cosas para irle sumando a esta nueva capacidad a la que se está apuntando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros siempre que nosotros enseñamos algo, siempre que nosotros otorgamos un conocimiento o una habilidad a alguien, le otorgamos al mismo tiempo cierto grado de libertad. Verdaderamente el conocimiento es una herramienta muy valiosa, muy valiosa, que hace que las personas puedan crecer y hace que las personas se puedan abrir nuevos caminos que a lo mejor la persona que les estaba enseñando en primera instancia ni siquiera se imaginaba, pero simplemente es como extenderle una herramienta a alguien. Entonces muchos padres se ven sin darse cuenta
en una tentación de que sus hijos permanezcan lisiados mentalmente y a veces también físicamente hasta determinado momento, porque asumen que estando lisiados pueden estar más seguros, porque no se pueden mover tanto, porque no pueden hacer tanto, entonces por eso no corren tanto peligro. Cuando es totalmente al contrario, nosotros necesitamos de a poquitos ir adquiriendo esas habilidades y esas libertades para entonces que esto nos apunte a un fin mucho más grande y significativo de una manera también segura. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre cuánta libertad puede manejar un niño sin hacerse daño. Le recuerdo, nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. También tenemos un número celular para que se comunique con nosotros vía WhatsApp. El número es 333 822 3208. Y antes del bloque comercial, le estaba empezando a platicar un poquito sobre este artículo que leí de en qué momento es bueno darle a un niño un cuchillo para que empiece a ayudar o a veces hasta como un juguete, ¿no? Uno se podría asustar. Bueno, es que ¿cómo va a ser un cuchillo un juguete? Y es que hay que entender cómo dentro de nuestra sociedad últimamente está este movimiento como de satanizar todo lo que se puede utilizar como un arma. Ya es el colmo, de repente, como escuchamos que hay niños que fueron expulsados porque, bueno, no sé si tú recuerdas esto, Gaby, pero un niño en la escuela llevó una Pop Tart, ¿no? Sí. Una de estos dulces que son así como, ¿qué serán? Es pan relleno, ¿no? Pan relleno, pero para tostador. Es como una galleta gigante rellena. Como una galletota, ¿no? Cuadrada. Eran buenas, me acuerdo cuando estaba chiquillo, pero todavía existen. Y esta galleta que se llevó, su Pop Tart, estaban en el comedor y el niño la mordió de tal forma que le dio forma de pistola y empezó a jugar con ella, con una pistola. Bueno, el niño quedó expulsado de su escuela porque tenía una galleta en forma de pistola y hay cero tolerancia alrededor, ya últimamente, sobre ese tipo de comportamientos. ¿Cómo sucedió eso? ¿En qué momento llegó eso a nuestra sociedad donde, bueno, antes podíamos jugar policías y ladrones, o tal vez su versión menos correcta políticamente, indios y vaqueros, ¿no? Y no pasaba nada alrededor de esto, ¿no? Y ahora estamos demasiado alarmados sobre qué tipo de cosas les podemos dar a los niños y cómo se va representando esta idea de que sea un arma. También en otros tiempos, tal vez en tiempos más mozos, podríamos decir, era algo casi como muy normal que los padres le regalaran navajas a sus hijos. ¿Por qué? Pues porque es una herramienta, ¿no? No era así como, hijo, mira tu navaja para que vayas a apuñalar a alguien. En sí, dentro de la idea de un niño, no estaríamos tan seguros, ¿no? Dependiendo de su constitución, pero que inmediatamente se traduzca como que es un arma. ¿Por qué? Porque es una herramienta. Hay cuchillos en toda la cocina, ¿no? Si uno va a un taller, se va a encontrar con cuchillos, en el taller que sea. Y esto puede ser tanto una puerta para la creatividad como también una herramienta para la agresividad de los niños. Y ahí es en donde tal vez hemos perdido un poquito el camino, en pensar que todo lo que para nosotros como adultos se concibe como un arma, los niños inmediatamente van a tomar ese camino, ¿no? Salud. Gracias. Esto, como le estaba diciendo al punto, hasta de detenerlos en sus juegos, porque antes también podríamos recordar cuáles eran los juguetes, pues eran soldaditos de plomo, bueno, antes de que se supiera que el plomo era tan venenoso, luego fueron soldaditos de plástico y los famosos G.I. Joes y estos guerreros, y cada vez va siendo como menos lo que vamos alimentando a los niños de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se entiende como algo violento y pensamos que los niños se van a hacer daño con esto. Ahí hay una cosa bastante importante. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, pues es que ¿cómo le vas a dar una navaja a un niño? No estamos hablando de niños de 3 años. Un niño de 3 años todavía no distingue bien de sus pies y de sus manos, ¿no? Podríamos pensar. Pero para un niño, digamos, de unos 10 años, ¿no? 8 años, una navaja o una herramienta afilada, sea cual sea, es una lección bastante importante que definitivamente va a tener que utilizar con supervisión de adultos. Pero
Esto lo podríamos ver también alrededor de las lecciones de este grupo, ¿no? De los Boy Scouts, ¿no? De los niños exploradores, que antes, bueno, es una habilidad, digamos, como de supervivencia, saber usar un cuchillo, saber prender fuego sin fósforos, ¿no? Sin un encendedor, saber coser, saber cazar, saber hacer todo este tipo de cosas, tiene una utilidad y que también nos va conectando con nuestras raíces y con nuestra cultura. Y poco a poco eso ha ido desapareciendo. ¿Por qué? Una vez más, por todo el miedo que vamos teniendo alrededor de la agresividad y de todo lo que puede llegarse a generar ahora con estas nuevas noticias, ¿no? Que en todos lados escuchamos que ya algún niño cometió un crimen. No hace mucho pasó una noticia acá en Guadalajara de una bandita como de 4 niños que estaban asaltando a personas con navajas en la vía recreativa. Hágame el favor, ¿no? Niños de 12, 14 años creo que era la edad que tenían. Entonces nos vamos espantando de esto. Y antes de empezar a pensar sobre cuál es la razón para este tipo de deformaciones en el desarrollo de los niños, cortamos con todo. Decimos, entonces, lo que ahora debe de suceder es que los niños solamente van a jugar con cosas redondas y pachonas. Nada que pueda utilizarse como un arma. Nada que se parezca a un arma de fuego. Nada que sea un rifle. Nada, nada. ¿Por qué? Porque eso provoca violencia. Sí, aquí verdaderamente regresamos a esta, como esta forma de pensamiento muy, muy estrecha, ¿no? En donde se asume que las cosas malas vienen de afuera y para evitarse basta con evitar el contacto con el mundo. Esto es un gran error, ¿no? Realmente las peores cosas de la humanidad vienen desde lo más profundo de nuestras entrañas, no vienen desde afuera nos viene la cultura, desde afuera nos viene el lenguaje, desde afuera nos viene la educación, desde dentro nos viene un instinto animal, como el de cualquier animal salvaje, que ya ha puesto en acción con un ser humano, con todas las herramientas que tenemos, intelectuales y además en concreto, bueno, pues se hace una barbarie, ¿no? O sea, es una cosa verdaderamente destructiva y desagradable. Entonces, no, las cosas feas no vienen de fuera, las cosas feas vienen de dentro. Por eso es que es tan importante pulirlo. Ahora, dentro es muy irónico, porque dentro de esta tendencia de evitar todo contacto con la realidad externa, con cosas que podrían rasparle las rodillas a los niños, con cosas que podrían ser punzocortantes, con cosas que evidentemente habrá momentos, y como decía, hay etapas. Primero necesitamos que un niño pues meta estos cuadritos, tenga esa coordinación, esa psicomotricidad como para alcanzar a meter algo dentro de un orificio de un pequeño tamaño, muchísimo antes de darle cualquier cosa, así es un cuchillito de plástico, ¿verdad? Por supuesto, porque si no tiene coordinación se va a lastimar, es un hecho. Pero junto con esta tendencia viene de la mano con la idea de que habría que darles toda la libertad posible. Es decir, en esta misma negación del mundo externo, como tú no tienes que, no, tú no deberías tener contacto con el mundo externo porque el mundo externo es malo, tú tampoco deberías obedecer al mundo externo porque el mundo externo es malo. Entonces, en esta tendencia como muy open mind y muy liberal, bueno, pues se cometen las más grandes atrocidades y las más grandes estupideces, ¿no? No hace mucho estábamos hablando de esta cuestión de el niño princesa, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué? Porque el mundo no le va a decir quién es él y qué género tiene y cómo vestirse. Y no le va a decir el mundo, bueno, entonces vives en Marte o vives en dónde, porque está compartiendo el mismo lenguaje, está compartiendo muchísimas cosas. Entonces, algo de rescatable debe de tener ese mundo externo como para poder, como para que se convierta en una forma de guía. Entonces, ¿esto qué hace? Bueno, para empezar, hace personas que no tienen absolutamente ningún punto de referencia, que no pueden saber dónde es arriba y dónde es abajo uno,
porque no lo han experimentado, porque el mundo era peligroso, y 2, porque ha sido negado todo el tiempo, porque además pues el mundo es muy represivo, muy represor. Entonces vamos diciendo qué es lo que a cada uno de nosotros se nos antoje, ¿no? Esto genera algún tipo de psicosis, necesariamente algún tipo de desorden muy difícil de lidiar y muy importante va a generar en la cabeza de la criatura. Y si nos queremos ir todavía más adelante, por supuesto que esto ya depende de muy específicamente la familia en particular en la que crezca este niño, pero puede ir hasta un comportamiento bastante cercano a este terreno psicopático, ¿no? En donde no hay reglas, en donde no hay nada real de per se, sino que yo creo mi propia realidad en cómo se me plazca, sin hacer caso a lo que las demás personas dicen, porque las demás personas son parte del mundo externo y el mundo externo era malo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo nuestro número celular para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp. Es 333-822-3208 y los teléfonos en cabina 31-22-1190 y 3647-1883. Estamos hablando el día de hoy sobre cuánta libertad puede manejar un niño sin hacerse daño y empezamos abordando este ejemplo sobre las armas o sobre las herramientas que pueden manejar los niños, ¿no? Cómo hay como estos dos extremos. Por un lado, el de eliminar todo tipo de señal de agresión o de violencia de nuestra vida, y por otro lado, dar esta completa libertad que también resulta pues absolutamente dañina. ¿Por qué? Pues porque los niños, por ser niños, no están totalmente educados, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en algo que a los adultos les alarma muchísimo de los niños, ¿no? Por ejemplo, que un pequeñito mate algún animal, que mate algún animal o algún insecto o algún animal pequeño que le quede a su alcance. Uno podría decir, ¿por qué hizo eso? ¿No? Pues porque somos animales agresivos nosotros, y no solamente vamos teniendo esta pulsión de agresividad, sino que también hay algo extra en nosotros que es la curiosidad. Y esa curiosidad justamente también va, digamos, dentro del mismo carro que nuestra agresividad. ¿Por qué? Porque seguramente usted ha escuchado algo que van diciendo los niños muy a menudo. Es que ¿por qué lo pisaste? Es que ¿por qué hiciste eso? Porque quería ver qué tenía dentro. ¿No? Y uno dice, qué horror, ¿no? Este niño va a ser un asesino serial. Esa es una señal de violencia. Ya estamos hablando todos los psicólogos, ya no sabemos si medicarlo, si tenerlo drogado todo el tiempo. Pero es una razón bastante válida para un niño. ¿Por qué? Pues porque quería ver lo que tenía dentro. Porque el niño no se está cuestionando, no tiene ese lazo empático todavía con los animales, ni siquiera con las otras personas, ¿no? Que están a su alrededor, de que también sienten, de que también tienen dolor. Y ahí es en donde está la lección importante. Pero esto solamente se va domesticando, esto se va educando, nos vamos civilizando. ¿Por qué? Porque ese impulso tiene su utilidad y tiene su propósito, si nosotros lo podemos canalizar. Esto va en el mismo sentido de en qué momento es un buen momento para que un niño maneje un cuchillo, por ejemplo. Le digo que sale de un artículo que estaba ahí como medio curioso, pero nos va dando una idea de cómo vamos teniendo ciertos como baluartes, como ciertos aspectos en nuestro reconocimiento del peligro, que pueden ir obstaculizando un desarrollo que podríamos pensar más óptimo. Por ejemplo, ¿qué momento sería bueno, una vez más con esto, para darle a un niño un cuchillo? Para dejarlo usar un cuchillo, pensemos primero. Papá, mamá, ¿te puedo ayudar a hacer eso? ¿Qué tipo de cuchillo le podemos dar al niño? Ya desde ahí nos vamos a dar una idea, con una analogía, de qué es lo que sí puede hacer un niño y no. Por ejemplo, si el niño nos ve que estamos cortando jitomates y que estamos cortando cebolla y lo demás, y nos dice que si nos puede ayudar, posiblemente no sea lo más indicado. ¿Por qué? Porque son herramientas muy filosas, son herramientas muy grandes que no están hechas para las manos de los niños y
que aparte de todo eso, a nosotros nos cuesta trabajo manejar. Entonces, en este afán de libertad, tal vez ese no sería lo mejor que podríamos hacer. Pero ¿qué sí podríamos hacer para no aniquilar la curiosidad de este niño? Por ejemplo, le podríamos dar una zanahoria y le podríamos dar un cuchillo de plástico. Y esto, si bien el niño va a cortar 2, 3 rodajas y quién sabe si siga su atención lo suficiente como para hacer esto, y que realmente ni siquiera es algo que por lo general nos pudiera ayudar, estamos dando ese voto de confianza a la altura del niño. Si es un niño de 10, 12 años, pues bueno, tal vez todavía no lo sintamos tan hábil como para manejar estas herramientas, pero ya le podemos decir que nos pele las papas, por ejemplo, ¿no? Que ya es un aditamento de filo. Esto se lo voy diciendo para que alcancemos a entender cómo todo lo que tiene que ver con riesgos tiene que ir de una manera gradual. Y no solamente los riesgos, sino la educación en sí. Esto lo podríamos entender también desde el lado de la educación sexual para los niños. ¿Por qué? Porque hemos escuchado últimamente que la mejor manera de combatir los embarazos adolescentes y de evitar abusos en los niños es dar una educación sexual para que los niños sepan qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, hasta dónde están bien poner los límites. Y esto es cierto. Pero nos vamos escandalizando porque de repente un niño de unos 6, 7 años nos pregunta, papá, mamá, ¿qué es el sexo oral? ¿No? Y nosotros ya no sabemos si enseñarle una gráfica o si hacer una descripción o si hablar de una metáfora de las abejitas y las florecitas, pero las abejitas y las florecitas no se hacen sexo oral. Entonces nos empezamos a complicar. ¿Por qué? Porque le queremos dar una respuesta adulta a un niño. Y es esto mismo. Ahí tendría que haber un reconocimiento gradual. Y primero que nada, yo creo que vendría esa pregunta. ¿Dónde escuchaste eso? ¿No? ¿O por qué surge esa curiosidad? Antes de contestar cualquier otra cosa. Porque igual podríamos entender que los niños dicen, bueno, es que creo que decir groserías es como tener sexo oral, ¿no? Entonces por eso no se deben de decir groserías. Y ya podemos canalizar un poquito más la curiosidad de nuestros niños sin escandalizarnos. Claro, aquí tendríamos que saber que básicamente la libertad tendría que irse adquiriendo en función al grado de responsabilidad con el que podemos lidiar. Necesariamente vienen de la mano uno del otro. Que hay personas que pueden darse cierto tipo de libertades sin tener el manejo de responsabilidad necesario, por supuesto, y las consecuencias son terribles verdaderamente, ¿no? Para no destruirnos en el camino, para no destruirnos en el proceso, necesariamente tendríamos que reconocer que la libertad viene de la mano con una carga de responsabilidad. Es una carga de responsabilidad muy bien recibida en el sentido precisamente de que se intercambia por esta movilidad, por esta libertad que vamos adquiriendo gradualmente. Entonces, un niño es libre de elegir ¿qué? Es libre de elegir hasta qué punto. Era lo que comentábamos en otra ocasión, ¿no? ¿Qué tal que vamos a pensar que una niña de 9 años asegura haberse enamorado del chofer del camión de la escuela, ¿no? Y entonces la estaríamos reprimiendo en su sexualidad si no le permitimos tener una vida sexual activa con él. Sí la estaríamos reprimiendo. Y muy bien reprimida, ¿no? Digo, muy bien esa represión. ¿Por qué? Porque no es una libertad a la que puede tener acceso, porque no tiene una cabeza aún constituida para poder lidiar con esa responsabilidad. Lamentablemente esto se convierte en el arma y en la excusa de muchos padres aprensivos. Y se convierte en este círculo vicioso en donde, como siempre, te he oprimido en todos los aspectos de tu vida, entonces tú no sabes vivir, entonces nunca lo vas a saber porque nunca te voy a permitir saberlo, y entonces, bueno, pues siempre voy a controlar tu vida, ¿no? Es un arma verdaderamente peligrosa. Si aflojamos para cualquiera de los dos lados,
verdaderamente estamos poniendo en riesgo al otro, ¿no? Excedernos en estas libertades que podemos darle a una criatura es tan peligroso como mantenerlos constantemente en una cueva, porque esto, para empezar, va a deteriorar la cabeza. Va a deteriorar la cabeza en el sentido de que al inicio aparecemos en el mundo y no tenemos gran cosa en la cabeza, no tenemos, verdaderamente venimos con el paquete básico de cualquier animalito. Y piensa como en una plantita que no dejas que le pegue el sol, ¿no? La tienes constantemente guardada, no va a crecer mucho ni va a crecer muy fuerte y probablemente muy fácilmente va a perecer, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de seres humanos, el perecer no se refiere únicamente a la salud física, sino también mental, ¿no? Una persona que queda por este tipo de condiciones lisiada mentalmente, pues es una persona que verdaderamente en una muy buena proporción de su ser tiene una muerte importante, ¿no? Una muerte psíquica. Y esto, por lo general, los padres no lo ven, por lo general se contentan con que los hijos estén como vegetales, saber que están vivos, saber que están sanos. Lo demás, si son felices, si pueden valerse por sí mismos, si pueden hacer, no importa, yo sé que ahí está y lo demás lo puedo hacer yo en su lugar. Entonces, esto también implica quitarle una parte importante de su vida. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. El día de mañana vamos a continuar con este tema. ¿Cuánta libertad puede manejar un niño sin hacerse daño? Y hemos estado hablando el día de hoy con algunos ejemplos, algunas analogías de cómo este tipo de responsabilidad que le podemos ir dando a los niños tendría que ir de una manera gradual, ¿no? ¿Cómo podríamos ir pensando que los niños se pueden ir haciendo cargo de su entorno? Porque básicamente eso es lo que podríamos entender como libertad. Cuando nosotros hablamos de manejarnos con libertad, va implícito que nos movamos de una manera segura. Por ejemplo, si el piso está lleno de vidrios a mi alrededor, yo no me puedo mover con libertad. ¿Por qué? Pues porque me puedo lastimar. Mientras yo vaya teniendo la capacidad de controlar lo que está a mi alrededor, ¿no? en mis inmediaciones, voy a ir teniendo más libertad. Por ejemplo, podríamos entenderlo también como cuando vamos creciendo y nos empezamos a mover primero caminando. Antes de eso nada más podíamos gatear y antes de eso no podíamos hacer nada de esto. Ya que pudimos gatear, la libertad que esto nos otorgaba era limitada, porque no podíamos gatear del todo para bajar y subir escaleras, podríamos pensarlo, ¿no? Y a los niños no se les permite bajar y subir escaleras cuando están en estos momentos de su desarrollo. Después empezamos a caminar, y empezamos a caminar de una forma muy torpe, y ahí tampoco podemos estar subiendo y bajando escaleras si no queremos acabar de cabeza en el descanso de las escaleras o en el primer piso. A partir de que nosotros vamos dominando este tipo de habilidades, es que las libertades vienen. Y esto se va pensando un poquito, se podría pensar en lo que sí dejamos hacer a los niños. ¿Qué sucede con estas exigencias que a veces van teniendo los niños para nosotros? Es que yo ya me quiero regresar solo, porque me da pena que me recojan mis papás, porque bueno, mis amiguitos me hacen burla, porque yo estoy muy pequeño. Y nosotros podemos tomar, por un lado, este pensamiento como muy liberal y decir, claro, porque ahora es su momento, porque me lo está pidiendo. No. Y no, hasta ahí lo dejamos. Que los niños pidan libertad no les hace acreedores, ni tampoco es una señal de que ya están listos para hacer algo. No sé, tal vez usted recuerde esos momentos, ¿no? Tal vez usted tuvo la oportunidad de empezar a manejar y en esos primeros momentos en donde nosotros ya queríamos manejar, nosotros ya nos queríamos subir un carro, porque bueno, ¿qué tan difícil podía ser, no? Imagínese que en ese momento nos hubieran soltado las llaves. Posiblemente alguien nos esté escuchando que le soltaron las llaves del carro y quién sabe que también acabó esa experiencia. ¿Por qué? Porque no estamos familiarizados con todo lo que está sucediendo. No es meramente nuestra disposición, sino que para eso están los adultos alrededor. Y podríamos entender algo bastante básico, que los niños
realmente pueden hacer un montón de cosas, pero no solos. Si nosotros como adultos no podemos hacer tantas cosas como quisiéramos solos, imagínese un niño. Esto, si lo vemos en la oficina, por ejemplo, ¿usted podría hacer todo el trabajo de su oficina? Seguramente no. ¿Todo el trabajo de su empresa? Seguramente no. ¿Por qué? Porque no lo sabemos hacer todo, ya, de entrada. Y en segunda, porque es demasiada carga para nosotros. Si nosotros ya somos adultos, esto se lo pongo en un ejemplo tal vez un poco más grande, pero que nos sirve si queremos hacer una reducción en lo que involucra a los niños. Un niño que se quiere preparar su comida o su lonche, tal vez se pueda preparar un sanduichito, tal vez pueda hacer ciertas cosas que van de acuerdo a sus capacidades, pero si un niño se quiere preparar un pozole para desayunar, no lo vamos a dejar que lo haga. ¿Por qué? Por toda la preparación, por todo lo que conlleva y que el niño simplemente no está listo. Pero si el niño nos quiere ayudar a que le preparemos un pozole, eso sí es algo que puede hacer el niño. ¿Por qué? Porque solamente es una pequeña porción de lo que está sucediendo a su alrededor, lo que el niño va a controlar y que no depende enteramente de él el resultado. Mientras más vamos creciendo, más del resultado tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Y también ahí hay una lección bastante valiosa, que es el conocer nuestros propios límites, el que se nos diga esto sí y esto no. A través de la apreciación de nuestros padres, nos va dando una estructura de por qué sí y por qué no. Sí, y aquí habría que entender, muy importante, que un niño va a poder desenvolverse tanto como estén dispuestos a enseñarle los padres y los adultos alrededor, ¿no? Es una tarea verdaderamente difícil la de lidiar con una criatura, porque no saben hacer nada. Todo, absolutamente todo se los tienes que enseñar, todo, desde hablar, ir al baño, vestirse, ponerse los calcetines, todo es un constante estar enseñando a alguien a vivir, básicamente. Entonces, esto en el agobio es mucho más sencillo, evidentemente, que no te ayuden en la cocina, por ejemplo. Si eres el papá y estás cambiando una llanta, es mucho más fácil para ti que no te ayude cambiando la llanta, porque no te va a ayudar. La realidad de las cosas es que no te va a ayudar, te va a significar una carga extra, porque ahora, además de estar poniendo tuercas, vas a tener que estar vigilando que no le ocurra nada y otorgándole alguna tarea sencilla, más explicarle cada una de las cosas que le van a dar curiosidad acerca de lo que estás haciendo, para qué es, por qué, cómo sirve, todo. Entonces, tendríamos que entender que estas tendencias sobreprotectoras, tanto las tendencias sobreprotectoras de no, tú no puedes, así que hazte un lado, yo lo voy a hacer solo o yo lo voy a hacer sola, como aquellas tendencias hiperliberales de sí, adelante, ve y rómpete la cara, yo me voy a quedar aquí acostado viendo, es por un desinterés de parte de los padres o por una angustia enfermiza también de los mismos. En realidad va a ser capaz, va a ir adquiriendo libertad en tanto que vaya adquiriendo habilidades, y va a adquirir habilidades en tanto que tú tengas disposición para enseñarle esas habilidades. No las va a aprender por sí solito, por sí solita. De pronto hay padres que se ponen en esta disposición de enviar a los niños a la escuela para librarse de todo mal, ¿no? Y van y se quejan con la profesora o con el profesor. Si el niño llegó con un comportamiento X o Y, o si en la escuela, es que en la escuela el compañerito lo pateó porque él mordió a otro niño, y ¿qué es esto, no? ¿Qué tipo de escuela es esta? ¿Qué tipo de escuela es?
pues, se supone que les enseñan a leer, a escribir y sí, habilidades sociales, pero no a que no muerdan, eso debió haberlo aprendido en casa, ¿no? Lamentablemente, esto es algo que muy comúnmente los padres asumen como su granito de arena para la educación de los hijos, ¿no? Yo los mando allá para que los eduquen y no tener que saber más nada. Si se les envía, por ejemplo, tarea en casa para la cual van a requerir ayuda de los papás, bueno, qué indignación. Maestra, pero yo es que yo estoy ocupado, yo estoy ocupada, yo no, ¿por qué le mande esas cosas al niño? Mándele algo sencillo que pueda hacer él solo, porque yo no tengo tiempo para estar haciendo tareas de kinder, de primaria. Bueno, si no tienes tiempo para eso, entonces a lo mejor no tienes tiempo para tener un hijo, ¿no? Esto es algo muy importante que tendríamos que entender, lo fundamental de cómo se va a ir formando la cabecita de la criatura, va a venir de aquello que nosotros le podamos proporcionar. Entonces, si nosotros estamos en una angustia extrema, en un estrés, no vamos a estar capacitados para proporcionarle, y no se trata de entonces enviar el chiquillo a que me lo arregle en otro lado, sino de modificar yo. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.